Antes de comenzar el video, te recuerdo que esta es la segunda parte de Mi hija es el jefe final. Sin más que decir, empecemos. Los tres lograron esconderse del gigante hecho de slime. El prota en su mente nos comentaría que todo estaba yendo de acuerdo al plan que tenían, a lo cual, nos procede a mostrar un recuerdo en el cual los tres reunidos estarían tratando de idear un plan para derrotarlo. Seoyun comentaría que los limos son débiles ante el fuego y que esta debilidad les podría ayudar a revelar su núcleo. Añadiría que él y Hyeon se encargarían de revelar el núcleo mientras que Yoongi en la retaguardia lo mantendría controlado. Ahora volvemos al presente donde Seoyun estaría pensando en cómo atacar debido a que el limo ni siquiera los dejara tirar una botella. De pronto Hyeon les preguntaba si solo debía hacer que se concentre en otra cosa. Les diría que como era la única que podía usar mana para sacudir el suelo iría rápidamente. Esta atraería al limo provocando vibraciones con sus pasos. Esto funcionaría porque el limo la estaría persiguiendo. Hyeon al notarlo decidió esquivar uno de sus ataques. Esta en su mente se recalcaba que no podía acercarse al lugar donde estaban, a lo cual, esta procedería a imbuir más mana en todo su cuerpo mientras que se preguntaba si podría cortarlo y reventar a su vez el núcleo. El prota al ver la postura que estaba usando se dio cuenta que era la técnica de la división absoluta y que era una de las habilidades únicas que usaba ella en su vida antes de retroceder. El monstruo al notar que Hyeon estaba quita procedió a intentar atacarla, sin embargo esta no mostraba signos de querer evitarlo, pero después de unos momentos esta rápidamente cortaría todos los pedazos del slime que pudiera. Esta al completar la acción descendió al suelo, y procedió a arremeter con otra ráfaga de cortes. Seoyun en su mente sabía que la Hyeon de su vida pasada podría hacer cualquiera cosa, pero la Hyeon de ahora como cazador, sus habilidades son escasas como espadachín. Este se percató de que ella mostraba una tenacidad increíble, pero sin embargo su espada se estaba descomponiendo. Esta rápidamente dio un brinco hacia atrás mientras que por un momento dudaba si su espada soportaría, pero esta distracción fue aprovechada por el limo. Esta entraría en pánico porque era muy tarde para contraatacar, hasta que de repente, una botella salió volando en su dirección y sin que ésta pudiera reaccionar el prota rápidamente la rompería por la mitad. Hyeon se percataría que el contenido de la botella era aceite, sin embargo el prota la sacaría de sus pensamientos diciéndole que debían deshacerse de la membrana exterior para atacar su interior. Hyeon le daría las gracias por salvarla pero que lo que decía era más fácil decirlo que hacerlo. El prota le diría que podía agradecerle después, sin embargo el limo aprovecharía que ambos estaban hablando para lanzar proyectiles. Mientras ambos corrían Hyeon no pudo evitar preguntar por qué era tan agresivo. El prota le dijo que era porque ella lo había hecho enojar. Esta le preguntó que entonces qué debería hacer y que si seguía así sería imposible prenderle fuego. El prota le dijo que no se preocupe por prenderle fuego. Sin embargo antes de que pudiera seguir hablando le advertiría a Hyeon de un ataque que venía atrás suyo. Este en su mente diría que se había descuidado y de que dudaba que Hyeon lograra bloquear el ataque con su espada. Sin embargo alguien tendría cargada una flecha de fuego con mana que disparó rápidamente pasando al lado de Hyeon. Ambos verían cómo el monstruo comenzaba a arder, mientras que Yoongi estaría sorprendida por el poder que tenía la flecha. Ahora nos situamos tiempo atrás donde Seoyun le dijo a Yoongi que usara una flecha de mana con fuego en caso de que se complicaran las cosas. Esta le aclaró que nunca había realizado eso y que dudaba de que pudiera hacerlo, pero el prota tomándola de los hombros le diría que podía, que recordara todo lo que había superado y que tuviera más confianza en sí misma. Ahora regresando al presente podemos ver cómo el monstruo seguía ardiendo para poco después dejar al descubierto su núcleo. El prota rápidamente gritaría que vayan tras él antes de que se recupere. Sin embargo el monstruo intentaría cesar las llamas atrayendo partes del limo hacia él, pero antes de poder seguir Yoongi tomaría su arco y procedería a destruir cada una de estas piezas. El slime al ver cómo Hyeon y Seoyun se acercaban procedió a lanzar slime ardiente, pero ambos, imbuyendo sus armas en mana, destruirían estos ataques. El monstruo notaría que se acercaban más y más, hasta que vio que Seoyun llegó para darle el golpe de gracia. Después de un rato nos situamos ahora en el exterior donde la gente se preguntaba cuándo abriría la mazmorra.
Seolgua le preguntaba dónde estaban sus padres, mientras que su abuelo solo podía guardar silencio. Ahora podemos ver un recuerdo donde Seoyun le decía a su padre que iría con Yoonjae a los almacenes recién construidos llamados Derien y que regresaría pronto. De pronto Seolgua se percató de algo, una voz les diría que la puerta de la mazmorra ya se había abierto. Estos dirían que habían civiles heridos mientras que mostraban a Sang Soyun. El abuelo estaría preocupado al no ver por ningún lado a su hijo hasta que Seolgua feliz le diría que ahí venían sus papas, y podemos ver que los tres están exhaustos luego de luchar con el limo. Rápidamente estos escucharon la voz de su hija y se agacharon para recibirla cálidamente. Sus padres le preguntaban cómo había llegado aquí, mientras que una Hyeon miraba la escena confundida. Se acercaría preguntando quién era la niña. Seoyun le diría que es su hija. Esta atónita les preguntaba si estaban casados. Sin embargo, al mirar a la pequeña niña, esta sufrió un ataque de lindura extrema. Esta nerviosa le diría si podía darle algo a su hija. Después de esto Seolgua llamaría la atención de su padre diciéndole que su abuelo estaba ahí. Al notar más de cerca vio la cara enojada de su padre. Atemorizado sabría que tendría que soportar una reprimenda muy grande. Ahora cambiamos de escena y nos muestran en las noticias a el niño que salvaron Seoyun y Yoonjae. Después se puede ver al padre del prota con una cara seria. En su mente nos comentaría que los cazadores tienen carreras prometedoras con una ganancia de dinero muy grande. Pero todo tenía un porqué y se debía a que estos ponían sus vidas en juego. Tenía dudas sobre si dejarlo ser cazadores. Reconocería que limpiar la mazmorra siendo cazadores aspirantes es un gran logro, pero no sabía si debía preocuparse o no. Rápidamente saliendo de sus pensamientos le diría a su hijo qué haría con Seolgua. Le preguntaba si no tenía pensado dejarla sola cada vez que se fueran. El prota al escuchar sus palabras se pondría muy nervioso. Sin embargo, su padre le dijo que no se podía evitar de todas formas y que le haría el favor de cuidarla por el momento. Lo haría porque su nieta es una buena niña que no causaba problemas. Pronto también llamaría la atención de Yoonjae preguntándole si podían hablar en privado. Ya una vez los dos solos, Boleñe vería a llamar su atención diciéndole que no quería presionarla para casarse con su hijo. Le preguntaba si la razón de no aceptar era que no le gustaba Seoyun. Negaría eso rotundamente mientras que procedería a recordar cómo las acogió en su casa y el hecho de que había cambiado para bien. Le diría que tenía posibilidad de casarse con él. Jiwon le diría que dependía de su hijo entonces el seducirla mientras que Yoonjae escuchaba esto muy apenada. Jiwon tomándola de los hombros le diría que ella había pasado mucho estando sola, mientras que se nos pasa a un flashback en el cual la gente alrededor de Yoonjae se preguntaba del por qué estaba sola. En su mente sabría que fue su terquedad, el hecho de querer criar a esa niña ella sola sin su padre porque terminaron en malos términos. Ella pensó de que realmente podría sola. Sin embargo, después de tener múltiples trabajos hasta el cansancio, se dio cuenta de que no era así, y que incluso dudó en si debía contárselo a Seoyun, pero tercamente se convenció a sí misma de que sí podía sola, hasta que un día su hija se enfermó de fiebre. Con pánico la llevaría en su espalda intentando alcanzar un hospital. Después de regularizar su temperatura, volvió a pasar el tiempo y se planteó el volver a contactar con él, pero se daría cuenta de que eso ya era demasiado tarde. Después de que Seolgua se curara, estarían paseando por un parque felizmente, hasta que se comenzaron a manifestar los poderes de Seolgua debido a una caída repentina que tuvo. Yoonjae trataría de consolarla, pero notaría como todos a su alrededor la miraban con enojo. Pensó que podría protegerla sola. Le hizo prometer a su hija que no usaría magia frente a los demás nunca más, mientras que su hija inocentemente aceptaba la propuesta poniéndola más tranquila. Añadiría que esto era un secreto entre las dos. De regreso al presente se podrían ver unas lágrimas caídas de Yoonjae. Jiwon ofreciéndole consuelo le diría que tuviera más confianza con ellos porque era hija de Seoyun y nieta suya, que no intentara dejarse la carga para ella sola y que podía contar con ambos sin lugar a duda. Después de la charla que tuvo con el padre del prota, su hija al verla le preguntaba si había llorado. Seoyun al escuchar las palabras de su hija y notar lo que había pasado se quedó atónito. Algo molesto le preguntaría qué pasó a su padre mientras que enojado le diría que no había hecho nada. Su padre les preguntaba qué iban a hacer a partir de ahora, y le decía que tendrían que prepararse para el examen de licencia del cazador.
Ahora cambiamos de escena y nos situamos en lo que parece ser el futuro. Seo-Yun se estaría preguntando el por qué estaba ahí hasta que se percató de algo a lo lejos, se acercó al lugar para revisar y vio a una mujer de rodillas en el suelo. Esta con los ojos llorosos se volteaba mientras le preguntaba a su padre el por qué lo hizo, porque no la salvó cuando debía. Al escucharla no pudo articular ninguna palabra y simplemente continuaría observándola. Mientras cargaba una bola de magia en sus manos le preguntaba si acaso era un monstruo. Procedería a decirle que lo despreciaba con todo su ser. Seo-Yun al ver cómo le lanzaba proyectiles entró en pánico y antes de que los llegara a alcanzar alguien lo despertaría llamándolo papá. Su hija viendo que ya había despertado y con una sonrisa le diría que el sol ya salió. Yoongi de repente aparecería y le diría que se duchara y bajara a desayunar porque hoy no habría entrenamiento. También le preguntaba si acaso tuvo un mal sueño porque no dejaba de murmurar cosas incoherentes en la noche y le contestaría diciéndole que no recordaba que había soñado anoche. Después de un rato estaría revisando los ahorros que tenía mientras que sabría que ya se estaban empezando a quedar sin dinero. Nos comentaría que una vez que pasen el examen de licencia tendrían algo de ingreso pero era una decisión muy ajustada porque tendrían que pagar antes del examen. Yoongi entrando a la habitación preguntaba qué estaban haciendo los dos. Inventaría una excusa sobre que estaba jugando con su hija, para luego ser regañados por Yoongi por no levantarse de una vez. Luego de suceso algo llamaría la atención de Yoongi y Seo-Yun. Alarmado se dio cuenta de que le habían transferido 1 millón de won. Le preguntaba a Yoongi si también había recibido esta cantidad, a lo cual procedió a confirmar. De pronto recibiría una llamada y al contestar Ji-yeon la saludaría y le preguntaría si ya recibieron el millón que les mando. Yoongi le preguntaba de dónde había sacado el dinero, a lo cual le dijo que era el dinero sobrante al saqueo de la mazmorra. Yoongi confundida no sabría qué es un saqueo, a lo cual Seo-Yun le diría que trata de extraer los núcleos de los monstruos y recogen los materiales útiles. Ji-yeon le pedía disculpas puesto a que como los monstruos no eran nada especiales no habían conseguido demasiado. El prota atonido le diría que 1 millón es un montón, a lo cual le diría que los cazadores con licencia ganaban mucho más que eso. Le preguntaba si iban a dar el examen el mes que viene y estos dijeron que sí. Se nos procede a explicar de qué trata el examen de licencia. Su propósito es medir los niveles de habilidad de los aspirantes para poder permitirles convertirse en cazadores de pleno derecho. Si una persona aprueba el examen no ganan solamente derecho para saquear mazmorras sino que también se le reconoce como cazador oficial. De regreso con los dos tortolos seguirían escuchando las palabras de motivación y ayuda. Seo-Yun en su mente se daría cuenta que Ji-yeon del presente era muy diferente a su variante del futuro. Se preguntaba si acaso tenía intenciones ocultas como para querer reclutarlos en uno de los mejores gremios de Corea. Trataría de no hacerse ilusiones por el momento y se enfocaría en cómo distribuir sus gastos. Seo-Yun y Yoongi se mirarían pensando en la misma idea y llamando la atención de su hija le dirían que era hora de comprar ropa. Después de un mes ahora nos situamos en el edificio donde se realizara el examen. Seolhwa se despediría de sus padres deseándole suerte, a lo cual ambos se despedirían igualmente de ella y mientras se alejaban Yoongi le preguntaría si estaría bien, debido a que estuvo todo el día entrenando sin estudiar para el examen escrito. Le diría que no tendría problema, mientras que nos comentaba que antes de su regresión había fallado examen innumerables veces, siempre aprobaba el examen escrito con la máxima nota. Sin embargo, debido a su falta de fuerza siempre había suspendido la segunda parte de su examen. Miraría a una Yoongi muy concentrada estudiando mientras que sabría que no daría un buen examen si estaba así de tensa. La sacaría de su mente proponiéndole hacer una apuesta. El que sacara más puntaje en el examen escrito podría pedirle cualquier deseo al otro. Entusiasmada aceptaría la propuesta mientras que burlonamente le agradecía por el deseo de antemano. Sabría que los preparativos para evitar las 5 desgracias de Seolhwa habían comenzado, y que haría todo lo posible para evitar que ocurrieran. Debía asegurarse de mantener la sonrisa de su hija a toda costa. Ahora se nos cambia de escena a una casa. Tendría en la entrada el nombre del propietario. En el interior alguien llamaría al maestro de gremio. Le diría que el examen de licencia iba a comenzar en breve. Le dijo que entonces se pusieran en marcha. Su asistente le diría que prepararía un coche pero lo detuvo diciéndole que tenía sus propios métodos para llegar. Más tarde, los resultados del primer examen ya habrían salido.
el prota comentaría que él y Yunye pasaron el examen escrito sin dificultad alguna. Antes de que pudiera seguir en sus pensamientos, el hombre enfrente suyo les diría a todos los presentes que la bola de atrás era el campo para el siguiente examen, en el cual hay un monstruo artificial que imita todas las características de un monstruo normal y que aprobarían si eran capaces de cazar a este monstruo dentro del límite de tiempo permitido. Añadiría que muchos gremios estaban mirándolos desde la sala de observación y que podía ser una gran oportunidad para ellos, y si no tenían más preguntas, daría inicio al examen. De pronto una mano gigante emergería del orbe, para luego mostrarnos el cómo se ve con su cuerpo completo. Uno a uno muchos aspirantes iban cayendo. Los que estaban en la sala de observación comentarían que ya no habían aspirantes llamativos, estos estarían conversando por el aburrimiento que conllevaba ver derrota tras derrota. Sin embargo, uno de ellos notaría la presencia del Santo de la Espada. Se nos contaría que el Santo de la Espada fue el cazador que salvó a la humanidad de la destrucción absoluta desde la primera aparición de las grietas. Luego de estos acontecimientos, formó un gremio que tiempo después fue conocido mundialmente como la Casa de la Espada Goiro. De regreso al presente, todos acordarían que dejarían de ver a los aspirantes porque ya no había nada interesante, aparte, que todos los aspirantes que quedaban en caso de ser buenos, el Santo de la Espada los escogería. Alguien atraería la atención del Santo de la Espada llamándolo abuelo. Aquí es cuando nos enteramos que Gideon es la nieta del Santo. Su abuelo le preguntaba quién era la niña que estaba al lado suyo, a lo cual ésta le diría que era de unos aspirantes que conocía y que acordó hacerles el favor de cuidarla mientras ellos hacían el examen. El Santo miraría seriamente a Seolwa en silencio, hasta que ésta rompería esta tensión preguntándole si era Santa Claus. Este se presentaría diciendo que era el Santo de la Espada y no Santa, mientras que todos los presentes miraban esta escena con cariño. Luego de esto, su nieta le preguntaba qué pensaba de los candidatos. Este contestó que eran terribles y sin que pudiera decir algo más, ambos mirarían cómo Seolwa se apoyaba en la ventana, a lo cual al ver en su dirección notarían cómo Yunye había destruido al robot en tan solo 16 segundos. Esta estaría algo cansada hasta que alguien llegó y le chocó la mano. Seoyun le dijo que lo hizo muy bien, mientras que ésta alejándose le diría que tuviera mucha suerte. Una vez llegó al campo de batalla rápidamente imbuyó mana en su lanza mientras que se decía a sí mismo que debía acabar esto rápidamente. El robot lo miraría fijamente, para luego arremeter contra él en cuanto dieron la señal de inicio. Muchos de los gremios que estaban mirando se preguntaban si se quedó quieto por el miedo. Sin embargo, el Santo notaría algo diferente, se dio cuenta de que estaba analizando a su oponente durante la batalla. El robot arremetería con un puño potente que pegó a la pared porque Seoyun logró esquivarlo. Nos contaría que el maniquí tenía una debilidad después de haber luchado contra él innumerables veces. Nos comentaría que el maniquí estaría imitando a un golem, el cual tiene una brecha inusualmente grande en su armadura. Después de observarlo un poco puedo encontrarlo. ¿Qué buscaba? Gideon se preguntaba el por qué Seoyun no iba por las extremidades del maniquí si era de conocimiento común que su debilidad eran las articulaciones. Se preguntaba si acaso tenía otra estrategia. De pronto esta miraría sorprendida lo que acababa de pasar, ya que Seoyun incrustó su lanza en la espalda superior del golem. El prota imbuiría algo de mana para luego patear con fuerza su lanza provocando una abertura en el lugar. Rápidamente metería su mano y sacaría lo que parece ser el núcleo del robot. Todos los presentes se quedaron sorprendidos por el ingenio del prota y del cómo había obtenido el núcleo. Después de unos segundos el robot estaría sufriendo un gran daño para luego ser destruido en pedazos. Muchos alababan al prota puesto a que había aprobado usando solo 14 segundos. El Santo le preguntaría a Gideon si la persona que quería que observara era ese joven de ahí, a lo cual esta respondería afirmativamente. Reconocería que Seoyun había no solo identificado la debilidad sino que armó una estrategia para sacar el núcleo fácilmente. Sabría que el joven tenía un gran talento. Después de un rato, nos muestran un banquete de comida, en el cual Seolwa haría acto de presencia intentando devorar todo. Gideon le diría a alguien que había comprado esta comida como felicitación, y un día le agradecería pero que este lugar parecía un poco caro. Esta le diría que ya pagó y que si quería agradecerle, cuando se convirtiera en cazador los invite la próxima vez. Seoyun en su mente pensaba que los llamó para reclutarlos. Se preguntaba si estaba siendo demasiado precavido con Gideon. Dudaba debido a que por cada buena acción él sentía que había una intención detrás.
no lo hacía porque él la había visto siempre en su vida anterior, también lo hacía porque ella era la nieta del santo de la espada. De pronto, Hyeon sacaría de sus pensamientos a Seoyun queriendo preguntarle algo, le preguntaba dónde había obtenido las armas que portan Yoonjae y él. El prota al escuchar tal pregunta sabía que si presentaba al que era el primer cazador de la primera generación con el que sería el mejor herrero de renombre mundial estaría generando otro efecto mariposa. Ahora nos situamos en otro lugar, en donde Seoyun está concentrado revisando su teléfono hasta que de repente una mano emerge desde las sombras con una bebida. El prota al sentir el frío no puede evitar pegar un grito, y un día le diría que del por qué se sorprendió tanto y si acaso estaba teniendo una conversación importante. Seoyun él diría que la respuesta que Hyeon pidió esta mañana se la estaba enviando por mensaje, y aquí es donde este nos cuenta que decidió presentar a Kang con Hyeon, y es que el hecho de que Hyeon quisiera un arma de Kang lo preocupaba demasiado por el efecto mariposa, pero no le daría importancia por el momento. Yoonjae le preguntaría si Hyeon era una buena chica, este no respondería y nos explicaría que cuando escuchó por primera vez su petición se llenó de mucha duda, pero como había dicho Yoonjae, ella era realmente una buena persona, y es que hasta el momento solo le había mostrado una pura y buena voluntad. Comentaría que ella es diferente a su versión futura que se enfrentó a todo tipo de diferentes dificultades. Yoonjae sacándolo de sus pensamientos le preguntaba si estaba estudiando para el examen final del día de mañana, a lo cual, este contestó que como les dijeron del lugar donde sería el examen, este estaba investigando por separado, y que estaba reuniendo información para que ellos dos puedan superar la prueba sin problemas. Yoonjae llamaría la atención de Seoyun y firmemente le daría las gracias por lo que estaba haciendo. Avergonzada, le agradecía por todo lo que ha hecho hasta ahora. Seoyun al ver que había bebido le preguntaba si estaba borracha y esta algo molesta le diría que todo lo que mencionó antes iba en serio. Este le dijo que no sabía el por qué le agradecía pero que se lo dijera mejor después de dar el examen. Este en su mente no sabía cuando estaba hablando mucho sin pensar, pero que se enfrentaría a muchos eventos que nunca antes había experimentado. Ahora más tarde nos situamos en una montaña llamada Gwanak donde sería la prueba final para ser un cazador. Nos explicarían que la tarea era simple, solo tenían que despejar una mazmorra para principiantes con grupos de 3 formados al azar, y que la puntuación final dependía de lo bien que haya operado y contribuido con sus colegas, porque su contribución decidía si recibía una recompensa o no, y para pasar sí o sí necesitabas conseguir una. Llamarían los nombres de Seoyun, Himansu y Kangdao, les dirían que ellos harían el examen en equipo, teniendo un límite para despejar la mazmorra en 3 horas solo usando un tipo de arma. Les darían 30 minutos para discutir sus planes antes de que inicie el examen. Seoyun nos comentaría que Himansu era obviamente un mago y que estos reciben reconocimiento debido a su rareza. Por otro lado, Kangdao era alguien de quien el prota había escuchado varias veces. Fue un cazador que en lugar de usar espadas o arcos usaba sus puños. Le sorprendía el hecho de encontrarse con el cazador que sería reconocido luego como el rey de los puños. Este rápidamente les preguntaba cómo iban a decidir las posiciones y estrategias antes de comenzar el examen. Les preguntaba si alguno tenía una idea. Después de verlos este supondría que debería de ser el líder de grupo. Han entrado en una mazmorra despejada, ha comenzado la búsqueda común. Calabozo, despeja el nido de hormigas de la montaña. Después de ingresar el prota nos comentaría que las posiciones ya fueron decididas. En la retaguardia estaría el mago porque tenía un gran rango de ataque, él se mantendría en el centro para dar las órdenes y Kang estaría en la vanguardia. Seoyun añadiría que la gente cuando entra en una mazmorra por primera vez generalmente se asusta y estaba sorprendido de que Kang no está ni un poco asustado. El mago sin embargo estaba aterrorizado preguntando desesperadamente si ellos podrían protegerlo. Seoyun le dijo que no era así, no estaban ahí para protegerlo. Este le preguntó si no sabía lo valizo que era y que sus vidas estarían acabadas si sale herido. Kang le preguntaba al prota si era seguro dejarlo mientras que este respondía que ellos dos solos podrían despejar la mazmorra. Estos se darían la vuelta para irse hasta que el mago llamaría su atención. Antes de que pudiera decir algo Seoyun le diría que dejara sus pertenencias con el supervisor puesto a que su ubicación podría ser expuesta a los monstruos por el sonido. El mago le gritaba que qué iba a hacer si el supervisor los robaba. El prota en su mente sabría que este tipo de cosas pasaban ocasionalmente en el examen.
el supervisor le diría que los dejara porque las palabras del líder eran absolutas en la mazmorra. Mansu le preguntaba si acaso conocía al supervisor y si tenía planeado robarle. Al no tener respuesta del prota siguió insistiéndole hasta que Xiaoyun se cansó y le tiró una patada. El mago se quedó petrificado y pronto caería de rodillas. El prota sacaría su lanza imbuyéndola en mana y lo apuntaría contra él. Le dijo que solo lo repetiría una vez más, que deje todos sus accesorios o no pasaría con ellos. El supervisor se quedaría sorprendido puesto a que notó cómo Xiaoyun hizo todo esto naturalmente y que incluso calculó la intimidación. Este recordó que había un aspirante que obtuvo una puntuación perfecta y el mejor tiempo en el examen de combate. Pronto se daría cuenta de que lo tenía enfrente suyo. Después de un rato caminando, Xiaoyun se preguntaba extrañado el por qué no había aparecido ninguna hormiga frente a ellos. Le parecía raro también el hecho de que la comida de las hormigas, el musgo luminiscente, se quedara atrás. Supondría que esta es una de las veces en las cuales los supervisores creaban en secreto situaciones inesperadas para saber cómo lo enfrentarían los aspirantes. Kang llamaría la atención de todos notando que había algo raro. Arriba, al subir se percataron de que había gran hoyo frente a ellos. El prota analizándolo comentaba que nunca vio algo así en un nido de hormigas y que sería más fácil si fuera una situación inesperada. Sin embargo, algo tomaría desprevenidos a todos y es que el mago había sido tomado de la pierna para luego ser arrastrado al agujero. Los dos hombres rápidamente intentarían sacarlo de ahí, mientras que el mago gritaba que algo lo estaba arrastrando fuertemente. De pronto un monstruo gigante saldría del agujero. El prota notaría rápidamente que era un devorador de hormigas. Mansu no podría soportarlo más y terminaría soltando el agarre para luego ser arrastrado al fondo. Sus dos compañeros rápidamente se lanzaron al agujero para intentar salvarlo, mientras que el supervisor a lo lejos les gritaba que se detuvieran. Eres el primero en entrar en la mazmorra oculta. Ha comenzado una búsqueda especial. Calabozo oculto, despeja la cueva del devorador de hormigas. Después de la caída, Kang ayudaría a Xiaoyun a pararse. Le preguntó si había recibido el aviso de la búsqueda especial. De pronto ambos verían algo inesperado al frente suyo y se percatarían que han ingresado a una mazmorra oculta. Kang le diría a Xiaoyun que escuchó sobre la situación inesperada en el examen pero no creyó que esto debía de ocurrir. Xiaoyun le diría que tenía razón porque la reacción del supervisor estuvo fuera de lo normal. En su mente pensaba que esto ocurrió debido al efecto mariposa. De pronto, un grito a lo lejos llamaría su atención y reconocerían la voz del mago. Xiaoyun le diría que estaría bien por el momento porque las hormigas guardan su comida viva. Añadiría que debido a que la entrada de la mazmorra estaba cerrada dudaba mucho que los bajaran a ayudar. Miraría seriamente a Kang mientras que sabía que estaba preocupado por estar en una mazmorra no descubierta. Nos comentaría que aunque todo era una apuesta, tenía una razón para estar en ese lugar, y es que su objetivo es ganar la recompensa por ser el primero en despejar la mazmorra oculta. Nos diría que las recompensas de una mazmorra al ser despejada variaban de distintas maneras. Entre esas recompensas, él estaba buscando un elixir que era capaz de potenciar la habilidad de un cazador. Aunque pueda parecer que perezcan aquí, si uno es el rey de los puños y el otro un regresor, la apuesta giraba a su favor. Saliendo de sus pensamientos, le diría a Kang que debían intentar salvar a el mago si podían. El salvar y proteger a los que estaban en peligro era lo que debía de hacer un cazador. Kang le diría que estaba avergonzado por haber dudado mientras que Xiaoyun se daría cuenta que seguía siendo igual que en su vida anterior. Kang le diría que le dejaría el papel de comandante y el que pudiera llamarlo Hiyun. El prota aceptaba la propuesta mientras que decía que había comenzado la subyugación de esta mazmorra de hormigas. Después de un rato, ambos se encontraron con una hormiga blanca, la cual fue rápidamente destruida por Kang. Último preguntaba cómo podían moverse si les había destruido la cabeza y el prota le explicaba que las hormigas que estaban acabando eran muertos creados por el devorador de estas. Kang en su mente mientras peleaba se preguntaba el por qué la pelea iba tan bien. Rápidamente Xiaoyun le advertiría de dos ataques traseros, a lo cual reaccionando rápidamente acabaría con ambas con agilidad. Kang pensaba que las tornas de la batalla iban bien gracias al prota, ya que cada vez que aparecía un ataque sorpresa le ayudaba a evitarlo y sacarlo de apuros. También las órdenes que daba eran demasiado precisas como si fuera alguien
que ha luchado en innumerables batallas, Xiaoyun le advertiría de 3 ataques por la espalda. Luego podemos ver cómo ambos están comenzando a disfrutar del combate. Después de todo esto, estos estarían conversando sobre el método que usaban las hormigas fantasma para atraer presas. Kang le preguntaba si ya estaban cerca y Xiaoyun le confirmaría que ya estaban cerca de la habitación del jefe y que Mansu probablemente esté ahí. Kang reconocería que Mansu era un idiota pero que esperaba que estuviera bien. Pronto ambos visualizarían al mago tirado en el suelo y cuando planeaban ir a recogerlo Xiaoyun se percató de algo en el suelo. Este le advertiría a Kang pero ya era muy tarde, ya que el devorador de hormigas lo había atrapado por la pierna. El prota estaría preocupado por su colega y este le diría que logró recubrir su pierna con mana pero añadiría que no creía tener mucho tiempo. Rápidamente Xiaoyun usando su lanza intentó atacar al monstruo, sin embargo este se percató de la dureza que poseía y se preguntó cómo podría romper su coraza. Este intentaría recordar la debilidad de este monstruo, rápidamente la encontraría y preparándose para saltar aprovecharía en imbuir mana en su lanza otra vez, realizaría un corte limpio a la antena del devorador, un ataque tan efectivo que consiguió que liberara a Kang. Este notó que Xiaoyun atacó a sus ojos y antena. El prota le preguntaría si estaba bien y Kang le dijo que podía seguir luchando. Xiaoyun le dijo que pusiera atención a lo que iba a decir, tenían que sacarlo de la tierra antes que se esconda de nuevo. Kang desconcertado le preguntaba cómo iban a hacerlo y este le dijo que él debía sacarlo, le daría palabras de ánimo diciendo que él podía hacerlo. Pasamos ahora a unos recuerdos de Kang en el cual lo desechaban injustamente por su manera de luchar. Este estaría a punto de rendirse a su sueño de ser un cazador, hasta que llegó el prota y le dijo que su estilo de pelea era increíble y que era el mejor cazador que había visto. Eso le hizo recuperar esperanza, y levantándose del suelo imbuiría una gran cantidad de mana en sus manos mientras le decía a Xiaoyun que confiaba en él. El monstruo al sentir cómo lo agarraban soltó un grito de furia, sin embargo Kang no lo soltaría y usando toda la fuerza que tenía lograría sacarlo de la tierra. Este se daría cuenta que la parte inferior del devorador no tenía coraza y rápidamente alentando a Xiaoyun le diría que no podría aguantar más. Este se prepararía para atacar, y habiendo recolectado el mana necesario rápidamente se lanzó al ataque. Eres el primero en derrotar a un devorador de hormigas en la mazmorra oculta. La búsqueda especial ha sido completada. La recompensa por ser el primero en despejar la mazmorra se te presenta. Xiaoyun le daría las gracias a Kang por su ayuda. Más tarde alguien llamaría a Xiaoyun y Yunye, les darían oficialmente sus licencias de cazador y los felicitarían por completar el examen. Después, mientras estos paseaban, el prota en su mente sabía que esto solo era el principio. Este se percataría de algo y al revisar se dio cuenta de que su luz de mana estaba encendida. Se preguntaba si esto podría significar la aparición de una grieta repentina. Yunye sacaría de sus pensamientos a Xiaoyun al notar que su bolso estaba volando. Este al observar más detenidamente se percató de que estaban usando magia. Después de unos segundos una paleta estaría volando mientras que Xiaoyun rápidamente voltearía a ver a su hija. Esta magia apareció en la destrucción de la casa de Yunye y tras la derrota del toro de Creta, la magia de su hija se había vuelto tan fuerte que ahora está fuera de control. Antes de finalizar el video, les agradezco por el apoyo que me dan. Si quieren que traiga la tercera parte lo más pronto posible, les pido que por favor compartan este video. Sin más que decir, yo soy Zenia y nos vemos en un próximo resumen.